el pueblo de Israel de Egipto. Esclavos durante 210 años el tiempo real que estuvieron, pero hay algo extraño en la Torá que dice que estuvieron 400 años. En realidad estaban destinados a estar 400 años, ser esclavos en Egipto durante 400 años, pero habían llegado a tal nivel de negatividad que si se quedaban un día más en Egipto, existía la posibilidad de que todas esas almas se perdieran. Entonces, los sacan de Egipto, literalmente los sacan de Egipto, no es que los dejan ir y se van, y lo vemos durante los siguientes 2 años en el desierto, y después eventualmente cuando se dan cuenta que van a tener que estar ahí un total de 38 años más, pero incluso en los primeros 2 años en donde uno pudiera decir, bueno, están viajando hacia esta tierra prometida, no hacen otra cosa más que quejarse y querer volver. Todo el tiempo. Al tercer día de salir de Egipto, le están reclamando a Moisés de por qué los sacó, que quieren volver a Egipto. Y siempre hacemos la pregunta todos los años, ¿qué esclavo clama por volver a la esclavitud? ¿Sí? Nadie se imagina que al tercer día de que los rusos liberaron Auschwitz o Birkenau, la gente dijera, no, ¿sabes qué? Volvamos al campo de concentración porque hace mucho frío acá. ¿Sí? O porque está feo, o porque los liberaron, aprovechen a escapar. Esta gente constantemente quería volver a Egipto. Tan es así que Dios elige un camino especial, nos dice, empieza la parashá diciendo, y resulta que cuando el faraón los dejó salir al pueblo, dice, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque ese no era el más directo, ¿sí? Porque tenía miedo que si se llegaban a encontrar con algún tipo de dificultad o algún pueblo que los ataque, no nos olvidemos que para darnos una idea de dimensión, hace 600 años atrás, los grandes reinados de Europa, de los que oímos estas cosas grandiosas y la conquista de Alejandro Magno y todo esto, eran familias y reinados de los más grandes de un par de cientos de miles de personas. ¿Sí? Porque el mundo no tenía la población que tiene hoy. En esta historia, hace 3.500 años atrás, sale este pueblo de Egipto con 3 millones de personas. 3 millones de personas es un número importante de gente, no importa cómo, en qué época lo mires. Sin embargo, a pesar del gran número y demás, como no salieron con ganas realmente de irse, el creador tiene miedo de que si se llegan a encontrar con algún tipo de dificultad, se van a dar la vuelta y van a volver a Egipto. Entonces elige un camino. Y finalmente, nos cuenta la historia, el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Dice, ¿qué hice? ¿Para qué los dejé ir? Al final, otra vez endurece su corazón y decide ir a buscarlos. Y para cuando los encuentra, han transcurrido 6 días, pero es de noche, y acampan ellos en este sexto día, entrando hacia el 7º día, desde que salieron de Egipto, llegan a la orilla del Mar Rojo, que por alguna razón en otros idiomas se llama Mar Rojo, pero en hebreo se llama Yam Suf, que quiere decir mar de juncos, pero a su vez la palabra Suf es la misma palabra que Sof, que quiere decir mar del fin, no del fin del animal, sino del final, ¿sí? Sof quiere decir fin, el final de algo.
O sea, es el mar del fin o el mar de los juncos. Y de golpe se dan cuenta que están atrapados entre el mar enfrente de ellos y los egipcios detrás. Y lógicamente, ¿qué hacen? Se quejan. Es lo único que saben hacer, ¿sí? Hace todo el tiempo lo único que este pueblo sabe hacer es quejarse. Se quejan, le piden a Moisés que haga algo. Moisés va y le dice, habla con Dios, transmite la queja del pueblo. Y la queja del pueblo es, no había suficientes cementerios en Egipto que nos trajiste a enterrar acá en medio o en manos de los egipcios o ahogados en el mar. ¿Qué hace Moisés ante un momento de dificultad? Va a hablar con Dios. ¿No es lo que hacemos todos? Estamos entre la espada y la pared, entonces ahí nos acordamos de pedirle a Dios. Y surge una famosa frase que si uno estudia Kabbalah tiene que tenerla siempre en cuenta, porque es la respuesta que Dios le da al pueblo cuando el pueblo necesita ayuda de Dios. Y si uno la tiene en cuenta, uno va a poder, en los momentos de verdadera necesidad, saber a quién recurrir y cómo. ¿Qué le contesta Dios a Moisés? ¿Qué me decís a mí? Mati Tzakelai. ¿Por qué me venís a pedir a mí? Bueno, ante esta situación no debería de tener fe y confiar en Dios y pedirle a Dios. La respuesta que Dios nos da ante esas situaciones extremas es, ¿y yo por qué? ¿Yo te llevé y te obligué a meterte en ese problema que tenés en tu vida? Pero va un poco más allá la respuesta. El Mati Tzakelai nos explica esto, ¿qué me gritás a mí o qué me pedís a mí? El Zohar nos dice que es la respuesta lógica que te puede dar el Creador después de haberte dado los instrumentos mediante los cuales liberarte de cualquier tipo de caos. Es decir, quieres ir a tal lugar y de golpe aparece un auto nuevo en la puerta de tu casa encendido y con suficiente nafta en el tanque para llevarte. Y lo ves y decís, Dios, llévame a... No, ya te di la respuesta. Y la respuesta que les había dado es tal vez el máximo de las respuestas que uno puede pretender cuando se trata de liberarse de cierto caos, que son los 72 nombres. Sabemos que en lo que termina esta historia es en este último milagro, el 11º milagro de los 10 plagas más este milagro del cruce del Mar Rojo, en donde ante el obstáculo lo impensado ocurre y el mar se abre. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles que el Midrash nos da de cómo es que se abre, porque el Midrash nos dice que se abrió en 12 canales distintos para que cada una de las tribus pueda, como viajaban las tribus juntas, para que cada tribu pueda ir por su propio canal, y que el piso estaba absolutamente seco, y que si les daba sed podían meter la mano en la pared y sacar agua dulce para tomar del mar. Y al mismo tiempo nos cuenta la historia que las carrozas de los egipcios se atoraban en el barro y que todo parece un gran delirio. Sin embargo, otro punto interesante de este cruce del Mar Rojo es que
si bien el resultado es haber cruzado el mar, ese acontecimiento es conocido como Kriyat Yam Suf. Kriyat Yam Suf quiere decir literalmente la ruptura del mar del fin, ¿sí? O la ruptura de las aguas, literalmente utilizamos la palabra mar, pero tampoco es mar, es la ruptura de las aguas del fin, o del final. Y muchos de ustedes ya han estado en otras clases de Beshalach, o conocen sobre los 72 nombres y saben que justo antes del cruce o de la ruptura del Mar Rojo, aparecen en la Torá 3 versículos de 72 letras cada versículo, que el Zohar ya hace 2100 años atrás nos enseña cómo superponerlos para lograr este cuadro de los 72 nombres. Todos saben de lo que hablo cuando hablo de los 72 nombres, ¿sí? Todos lo han visto, aunque sea alguna vez, ¿sí? Y son 3 párrafos, porque cada una de estas letras representan, cada uno de estos nombres representan 72 atributos de la luz del Creador, y cada uno de ellos tiene 3 letras que corresponde a la columna derecha, a Gesed de ese atributo del Creador, a Geburah de ese atributo del Creador y a Tiferet de ese atributo del Creador. Si se acuerdan, cuando los vemos desarmados en el Maxor de Rosh Hashanah o de Yom Kippur, la primera letra surge de un párrafo que se escanea o que se lee de derecha a izquierda, ¿sí?, en forma directa. El segundo párrafo es de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque esa segunda letra surge de la energía de Geburah, que como es un juicio, no es luz directa y es totalmente a la inversa, nos dice el Zohar. Porque mucha gente se pregunta por qué es que la primera y la última letra de las 3 letras surge de leer el párrafo cuando uno puede leer ese mismo párrafo de la Torá leyéndolo de la misma forma que se lee hebreo, pero el párrafo central, que corresponde a la segunda letra de los 72 nombres, solo se puede leer de abajo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que es exactamente lo opuesto del idioma hebreo. Y esto es porque esa letra representa la energía de Geburah. Y parte de lo que queremos llevarnos de esta clase de Zohar, porque a partir de este momento estamos bajo la energía de Beshalach, que en este caso, porque la porción de Beshalach dura 7 días, y en el único otro momento del año en que está disponible esto desde su lugar semilla es en Shvi Shel Pesach, en el 7º día de Pesach, que es el día en el que ocurrió esto que leemos en esta parashá. Además, esta parashá contiene creo que no se me ocurre, sacando la porción de Bereshit, que haya otra porción de la Torá que tenga tantos secretos y tantas herramientas poderosas como tiene esta porción. Entre ellas, tanto en el Zohar como en la Torá, aparece, después del cruce del Mar Rojo, aparece la historia de la maná, del man, ¿sí? Esto de que va a caer comida del cielo. Y en el Zohar, explicando esta sección, aparece una sección que se llama Parashat Aman, la porción del maná,
que es sabido y conocido que es uno de los textos del Zohar más poderosos que hay para conectar con sustento. Porque tiene que ver con esto de entender que realmente el sustento no tiene nada que ver con cuán duro trabajás. La gente, o por lo menos no cuán duro trabajás en el trabajo físico del 1%. La gente que más trabajo hace en el mundo son los que menos ganan. ¿Sí? Esto no, ni siquiera hay que proponer una teoría filosófica que explique, ¿sí? o que justifique esto. Es una realidad. El 98% de la población del mundo, 98% son los que más trabajo físico hacen y están en el segmento más pobre del mundo. ¿Sí? 98% de la población del mundo vive con menos de $20,000 anuales, con menos de $1,500, y el 45% de la población del mundo vive con menos de $1 diario. Y cuando me refiero a vive, no es que eso es para comer, sino que ese dólar implica salud, comida, vivienda, o la falta de. Y sin duda, cuanto menos ganan, más duro trabajan. Entonces sabemos ya, o alguien ya tendría que sacar la cuenta y decir, bueno, se ve que no pasa por cuánto esfuerzo con el cuerpo hago. Y es esto de entender que la parnasá, este concepto de shefa, del sustento o la abundancia, proviene de lo metafísico, ¿sí? Cae decimos del cielo. En realidad tampoco importa si caía del cielo o no. El hecho es que la maná aparecía sobre el piso y la gente lo iba, la buscaba, y cuando lo comían tenía el gusto que la persona quisiera, de lo que sea que la persona quisiera comer. Por otro lado, además, tenemos una sección que se conoce, que en realidad se lee todos los días. Aquellas personas que hacen la conexión de Shaharit todos los días. De hecho, estas dos secciones, Vayosha y Shirat Hayam, la canción que cantaron después de cruzar el mar, se lee todos los días. No hay cosas que a veces hay partes para aquellos que hacen las conexiones diarias que cambian en Shabbat o cambian en Rosh Hashanah o en Yom Kippur. Hay cambios en las conexiones. Esto está en la conexión matutina de todos los días del año. Vayosha es una sección que el Ari nos cuenta que si uno la lee con felicidad en su corazón, cuando lo está leyendo, es una sección muy muy cortita, elimina sufrimiento del proceso de tikkun. Es decir, uno hace las mismas correcciones sin tener que hacerlas con dolor. Y Asher Shir Moshe, la canción de esta famosa canción que se conoce como Shirat Hayam, la canción del agua, tiene el poder de romper cualquier tipo de obstáculo que esté enfrente nuestro, desmaterializarlo. En lugar de tener que caminar por encima del agua o nadar o fabricar un bote o lo que sea, simplemente tirarse al agua y que el agua vaya desapareciendo mientras uno avanza. Esto sabemos que es el ABC de cómo se ataca un problema desde lo cabalístico, solo enfrentándolo. No está en el ataque, es en el salir, ¿sí?
en otras porciones ya lo hemos explicado, esta idea de cuando salgas a la guerra, quítese la milhamá, cuando salgas a la guerra, el Creador va a entregar a tus enemigos en tus manos. Y la porción no dice cuando salgas a la guerra y pelees con ellos. No, el trabajo está en decidir salir a la guerra. Cuando uno decide salir a pelear contra sus verdaderos enemigos, que son los internos, todo se facilita. Además de todo esto, en el Zohar de hoy hay una... Vamos primero en todo lo que es... hay otra conexión que es muy interesante porque aparte, parte de la energía de esta semana, este Shabbat, tenemos Tu Bishvat, el último día, o sea, dentro de la energía que comprende, esta semana está el año nuevo del reino vegetal. Y si bien el sábado, cuando hagamos la conexión, no sé si ya saben, o se van a enterar, seguramente les va a llegar un email al que no lo veo todavía por Facebook, el sábado a las 5:30 de la tarde vamos a hacer un picnic de frutas donde está la Flor en Figueroa Alcorta, en la Plaza de las Naciones Unidas. Solo tienen que traer sus cuerpos y una fruta de árbol y una fruta de arbusto, una lonita o algo si no les gusta sentarse en el pasto, y lo que sea que quieran tomar. Vamos a hacer vamos a explicar cómo se conecta con Tu Bishvat. No vamos a plantar árboles porque es Shabbat, pero se puede el día siguiente, el día domingo, también plantar árboles, que es algo interesante. El mismo sábado vamos a explicar cuál es la energía detrás de hacer esas acciones. Pero una de las cosas que sabemos es que de la misma forma que en Rosh Hashanah de las personas, el ser humano recibe en un día o en esos 2 días de Rosh Hashanah toda la luz o toda la energía de vida para todo un año, lo mismo ocurre con el reino vegetal. O sea que el próximo sábado, que es Tu Bishvat, y de hecho hay, para ustedes que son ya alumnos más avanzados, no sé si saben que no es seguro si Tu Bishvat es el 15 de Shvat, o sea, si el año nuevo de las plantas es el día 15 de Shvat o si es el día 1 de Shvat. Beit Hillel, la escuela de estudio de la Torá de Hillel, dice que es el día 15, y Shammai, que es otra escuela de estudio, dice que es el día que es Rosh Chodesh Shvat. Y el Ari dice que los dos tienen razón, que la razón es porque durante estos 15 días el reino vegetal está recibiendo esa energía de vida para todo un año, pero que en el día 15 se pone un sello. Es con la luna llena se completa y se sella el juicio, por decirlo de alguna forma. Sabemos que siempre que se habla de Rosh Hashanah o de un año nuevo, son momentos de juicio, no de necesariamente... no es la idea que nosotros tenemos de 31 de diciembre, feliz año nuevo. ¿Sí? Son momentos de conexión y momentos para ser aprovechados. Parte de lo que tiene Tu Bishvat, y es muy similar a la Parashat Amán, es la energía de Shalach, y Amán tiene la energía del sustento. Tu Bishvat
tiene el secreto de la salud escondido en el reino vegetal. Más allá de que si pudiéramos vivir los años que vive un árbol, ya con eso, ya esa conexión sería interesante. Sabemos que en el reino vegetal están escondidos, esto se sabe cabalísticamente hace miles de años, en el reino vegetal están escondidas las curas para toda enfermedad. Y hay a lo mejor lo dejo para el sábado, bueno, se los digo, hay una breve historia entre Rachel y Lea. Rachel no podía tener hijos, y Lea, que ya tenía varios hijos, de golpe empieza a ver que pasan los meses, los años y no tiene más hijos. Entonces manda a su hijo más grande, a Rubén, a que busque unas plantas específicas que ella sabía que eran el secreto de la fertilidad, pero muy difíciles de encontrar. Su hijo, después de buscar y buscar y buscar, las encuentra y se las trae. Y cuando Lea las tiene en la mano y va a hacer el té o lo que sea que va a hacer para consumirlas, piensan que su hermana no tiene ningún hijo. Y le cede a su hermana las hierbas. E inmediatamente después de cederle las hierbas, que su hermana eventualmente queda embarazada por consumir estas hierbas, inmediatamente después de darle las hierbas, ella se da cuenta que es fértil otra vez, ¿sí? Que puede tener hijos otra vez, sin haber consumido las hierbas. ¿Por qué? Porque lo que ella se dio cuenta es que la esencia de lo que esa hierba puede hacer es la luz que está adentro, no es la hierba en sí. Y esa esencia, ese espíritu que tiene la planta para sanar específicamente algo, solo requiere de conectar con él, ni siquiera hace falta consumirlo. Parte de lo que tenemos en la energía de esta semana y en Tu Bishvat es esta capacidad de, a través de algunas frutas que vamos a comer, meditar en conectar con, porque las plantas no entienden de separación entre ellas, se conciben a sí mismas como un solo organismo, como un organismo único en el mundo, porque no entienden, no tienen ego. Al no tener ego, no ven diferenciación entre una y otra, con lo cual en una manzana que vamos a comer en Tu Bishvat está los químicos o la esencia de esos químicos que hay en otra planta que pueden servir para la fertilidad, para, no sé, como antidepresivo, lo que sea que una persona está buscando en sanación natural. Uno puede conectar a través de una manzana, una uva, lo que sea que uno tiene en la mano ese día para comer. Y respecto a esto, el Zohar, cuando habla del día de Tu Bishvat, dice que es el año nuevo del árbol. Mínimamente podría decir de los árboles, pero sabemos que no es solo de los árboles, cuando el creador creó el reino vegetal, no dijo que surja de la tierra árboles, fue vegetación, todo junto. Esta idea de el año nuevo del árbol es porque hay una renovación entre el concepto del árbol de la vida, de Etz HaHaim, de el árbol, el único que realmente importa, y su manifestación en este mundo que es el reino vegetal. Una de las historias que tenemos en esta porción, que generalmente cae esta semana, este año, da la casualidad que es exactamente en Shabbat, pero Beshalach cae la semana anterior o después de Tu Bishvat, siempre.
tenemos la famosa historia de las aguas amargas. Y otra vez, llegan a un lugar, la gente se queja de que no tienen agua para tomar, y Moshe le va y le dice a Dios otra vez: por ahí no sirven esos nombres que me diste, ahora tengo este otro problema, el agua está... ¿Y qué le dice Dios a Moshe? ¿Qué vamos a tomar? Dice entonces Hashem le mostró un árbol y le dijo: tirá el árbol a las aguas y las aguas se pondrán dulces y las podrán tomar. Habrá sido stevia, ¿no? Cuando empezamos el libro de Shemot, dijimos que y termina esta porción con la historia de Amalek, ¿sí? Una vez al año, antes de la festividad de Purim, hay un Shabbat que se llama Shabbat Zachor, el Shabbat del recuerdo, en donde, si bien no leemos de esta sección específica, leemos de un relato del mismo acontecimiento del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio, de lo que es obligación leer en ese Shabbat, es sobre esta historia que leemos en esta parashá. Y es la única lectura de la Torá que es obligatoria leer. Es decir, si bien escuchar la lectura de la Torá en Shabbat es algo beneficioso, por decirlo de alguna forma, no hay ninguna obligación de hacerlo. Es como todo, uno decide si quiere hacer, pero no hay una mitzvah, no hay una obligación de leer, de escuchar la lectura de la Torá en Shabbat, excepto por Shabbat Zachor. ¿Para qué? Para leer sobre esta pelea con Amalek. Amalek es un pueblo que dice que después de que salieron del agua dulce, de esto, cada vez que tienen un problema, nada se resolvía así simple, todo se resolvía con un gran milagro, con una gran cosa, pero esta gente vivía dudando si Dios estaba con ellos o no. Y hacia el final de esta parashá dice, ¿qué pasó? De golpe pasaron 3 días y no pasó nada malo, pero no pasó tampoco ningún milagro. Entonces, como pasaron 3 días que no habían milagros, la gente empezó a decir: ¿seguirá Dios con nosotros? Y en el momento en que no hay ni siquiera un espacio en la lectura de la Torá, todo pasa en esta parasha. Acá es donde Moshe golpea la piedra en lugar de hablarle y por eso no puede, supuestamente, entre comillas, es castigado. Dice, de aquel lugar recibió el nombre de Masá y Medivá debido al reclamo de los israelitas y por haber provocado a Hashem cuando dijeron: ¿está Hashem entre nosotros o no? Obviamente acá lo dividen en capítulos y versículos y todo, pero cuando uno lo lee en la Torá no hay espacio alguno entre esa pregunta y la siguiente frase que dice: entonces se presentó Amalek y luchó contra ellos en
Refidim, en un lugar, en el camino de... Y aparece una historia muy loca sobre el pueblo peleando contra Amalek y Moshe y Aarón viéndolo desde un montecito. Y cuando Moshe dice tenía las manos levantadas, el pueblo iba ganando. Y cuando se cansaba y bajaba los brazos, iban perdiendo. El tipo que los sacó de Egipto, todos estos milagros, todo eso no aguantaba medio, no, o sea, si ves que están perdiendo, pero entonces tuvo que venir Hur y Aarón y sostenerle los brazos, y cuando le sostuvieron los brazos finalmente le ganaron. Y dice que para cuando terminó esta batalla, el pueblo de Israel había borrado totalmente a Amalek, no quedaba una sola persona viva de ese pueblo de Amalek. Dice, y eliminaron a Amalek por debajo del cielo. Entre el cielo y la tierra no había ninguna persona, nadie que tuviera algo que ver con Amalek. Ok, y dice, no sé, a ver cómo traducen esto. Bueno, dice que Moshe exclamó de que el nuevo milagro que había hecho el Creador, y que su mano es el trono de Elohim, y termina la parashá diciendo voy a tratar de traducirlo lo más dice, y termina diciendo, y desde ese momento Dios peleará habrá una guerra entre Dios y Amalek de generación en generación. Después el Ari hace una pequeña alusión a esto, donde dice la Hashem Ba'amalek Midor Dor, de generación en generación. Dice que la forma en cómo está escrita en la Torah no tiene letra Vav. La palabra Dor puede ser escrita Dalet Vav Reish o Dalet Reish. Y dice el Ari que la razón por la cual no tiene letra Vav es porque a las generaciones a las que se refiere son a las generaciones que tienen poca conexión con Zeir Anpin, con las 6 sefirot del medio, que es lo que corresponde a la letra Vav. Y por ende, esas generaciones son constantemente atacadas por Amalek. ¿Quién fue el último que ha tenido que pelear alguna guerra con Amalek? Hace miles de años que no existe este pueblo. No miles de años, porque su descendencia aparece varias veces en distintos libros y demás, y hay una constante de guerras o batallas o interacciones entre los pueblos espirituales y Amalek. Pero el Zohar nos explica que Amalek, el valor numérico de la palabra Amalek, es el mismo valor numérico que la palabra Safek, que quiere decir dudas, la incertidumbre. El gran enemigo eterno de aquel que quiere ser Bnei Israel, parte del pueblo de Israel, parte o sea, ser espiritual, es la certeza, es luchar contra la incertidumbre de cómo que el sustento cae del cielo. No, el sustento me lo da mi jefe, mi trabajo, los clientes,
¿Cómo es que me puedo curar conectando con una esencia de una planta que ni siquiera es la que tengo en la mano? ¿Cómo es? Esta duda constante. Y uno de los puntos a tener en cuenta respecto a el cruce del Mar Rojo, Dios le dice a Moshe, Matitzakelai, ¿qué me venís a pedir a mí? Baisao, avancen. ¿Cómo avancen? ¿Nos vamos a meter al agua? Si primero, está bien, si Dios dice que ya con la herramienta que te dio es suficiente, haz el milagro y después avanzamos. ¿Sí? Es lo lógico, ¿no? Moshe se da vuelta, mira al pueblo y le dice, y no hace exactamente, y esto es interesante, Dios le dice a Moshe, extendé tu mano por encima del agua, partí el agua y avancen en el agua. Y Moshe agarra su bastón, ¿sí? No su mano, no lo hace tal como Dios le dice, que tiene una razón de ser. El pueblo de Israel, todos los milagros que habían visto a Moshe hacer, lo habían hecho con el bastón. Y lo que Moshe necesitaba era que el pueblo creyera. Entonces no quería hacerlo de una forma distinta de lo que pudieran pensar, mira, ahora no funcionó porque no lo hizo bien, no, ¿sí? Porque siempre que tengas enfrente a un pueblo de Israel, te va a estar juzgando de que no lo estás haciendo bien. Ese es parte del tikkun de este pueblo, no es parte de la corrección de este pueblo. Quien sea que está enfrente, si estamos organizando un evento que ya conocerán más detalles, pero es algo que estamos haciendo inicialmente con tres grupos religiosos distintos, de tres religiones distintas. Entonces, hablando con la gente del arzobispado, que es así, que es asá, y hablando con la gente del centro islámico, ¿no? Que se tiene que hacer así, asá, y surge cuando hay que hablar ¿y cómo vamos a hacer con esto y con otro? Y uno se ve en la obligación de tener que decirles, miren que, olvídense, en el judaísmo no hay verticalidad. En el catolicismo vos podrás no estar muy de acuerdo con lo que dice el cura, lo que sea, y te podrás ir a otro, pero no vas a ir a tratar de sacar al cura de su función, y mucho menos vas a pensar que si algo viene directo del Papa, vas a decir que no. ¿Sí? Digo, en el judaísmo, y es difícil que la gente, o sea, que de golpe entiendan de este otro lado, digo, en el judaísmo, todas las personas que están sentadas del otro lado de ese rabino, piensan que saben más que el rabino. ¿Sí? Están seguros que saben más, pero ellos no están dispuestos a hacer ese trabajo, entonces contratan a alguien para que haga ese trabajo. Y es algo que es interesantísimo, porque en los años que hace que estoy en este mundo de la Kabbalah, la estructura que nosotros elegimos, que es el que no hay un rabino contratado y o sea, estás acá si te interesa el conocimiento y nadie te pide nada a cambio, o sea, tampoco tenés el derecho de levantarte e irte a otro lugar. Es algo que es increíble, sobre todo al judío le interesa organizar la cuestión, porque desde la organización tiene poder para tener razón. Entonces, bueno, esto es una cosa común que ya Moshe nos enseñó, que parte del job description, ¿cómo se dice? De la descripción del trabajo, de tomar algún tipo de posición de liderazgo dentro de cualquier organización que implique lidiar con judíos, es esto, ¿no? Es la historia de Moshe.
Entonces, ¿qué hace Moshe? Genera supuestamente este milagro y le dice al pueblo, adelante. ¿Lo miran? ¿Adelante qué? No pasó nada. Y Moshe les dice, no, el agua está partida, pero la gente ve lo que nos pasa a todos, lo que su nivel de conciencia le permite ver. Esto es algo que es importante entender, que pareciera que todos vivimos en el mismo mundo, pero no es así. Pero realmente no es así. O sea, caminamos por la misma calle con un amigo y nosotros vemos un mundo distinto que el que él ve. Y por eso hace ciertos comentarios y ve solo cosas negativas o a lo mejor solo positivas o está en algún lugar de la infinidad, por lo menos de los 125 niveles de mundos paralelos que hay sobre este mundo, sobre Malhut. Con lo cual, cada quien solo puede ver la realidad que su nivel espiritual le permite ver. Y esa realidad que ve justifica su forma de pensar y de concebir el mundo. ¿Y qué pasaba con esta gente? La gente, hay una diferencia entre los que hacen y los que siguen. ¿Sí? Y parte del hacer y el estar dispuesto a equivocarse, ser juzgado y demás, es parte del pago que tiene poder ver el mundo de una forma distinta. Y Moshe, obviamente, extendió la mano, vino el viento del este que abrió las aguas, y él veía que las aguas estaban abiertas, pero el resto del pueblo no. ¿Sí? Porque de hecho pasa todo el tiempo que está ocurriendo un milagro al lado nuestro y no lo vemos. ¿Sí? Y otras personas que sí lo ven. Nachshon ben Aminadab estaba en el mismo nivel de conciencia que el resto del pueblo. Él tampoco veía que el agua estaba abierta. Pero dijo, si Moshe dice que está abierta, así debe ser. Y empezó a caminar en el mar. Y en el momento en el que se estaba ahogando, ¿sí? Empezó a caminar y sentía que ya le entraba agua en la boca y él decía, no, si Moshe dice que yo vi los otros milagros. Muchas veces nos pasa a nosotros que siempre el obstáculo de hoy es el insuperable. ¿Sí? Con este no puedo, pero la vida te mostró que todo lo que hubo antes lo pudiste superar. ¿Por qué pensás que este no? Ah, no, porque este es distinto. No, el anterior pensabas lo mismo y ahora mirás para atrás y ya no está. Pero siempre el de ahora es el insuperable. Y Moshe de Nachshon dijo, yo vi los otros 10 milagros, las otras 10 plagas de Egipto. Si Moshe dice que el agua está abierta, yo sigo. Y por mantener esa conciencia, mientras el físico le decía totalmente lo contrario, te estás ahogando, de golpe la realidad cambió para todos los demás. Y muchas veces y sé que este no es un concepto fácil de aceptar, parece que los justos se ahogan porque el trabajo que tienen para hacer es correr la cortina de la realidad de la realidad limitada del 1% para el resto de la gente que viene atrás. Porque uno ve muchas veces gente buena que sufre. Y no siempre es por falta de conocimiento o por falta de aplicar el conocimiento. Hoy casi no, es algo poco común de ver, no es
no es lo más común, pero los hemos visto en la historia, los distintos mártires que uno dice, ¿cómo puede ser que Rabí Akiva sufriera lo que sufrió para morir? ¿Cómo puede ser que Cristo haya muerto la muerte que murió? ¿Cómo puede ser que esta gente justa y de alto nivel espiritual sufrieran de la forma que sufrieron? Entonces, ¿de qué sirve ser espiritual? ¿Sí? Si al final... Y espero que no les moleste que tome 10, 15 minutos más de su tiempo. Sé que ya son las 9, pero y como han callado, han otorgado. Empezamos el libro de Shemot diciendo, y estos son los hijos de Israel que bajaron a Egipto. Y explicamos, y siempre lo explicamos, que esto no quiere decir los hijos de Jacob que viajaron a Egipto, sino cuando un alma baja al cuerpo y encarna. Entonces, ¿qué podrá querer decir Vaí beshalach paró? Y cuando el faraón se dio cuenta, los dejó ir. ¿Dónde está el principio? Y cuando el faraón dejó ir al pueblo, los llevaron por un cierto camino y después se arrepintió y los quiso y cruzaron un mar y pasó esto y pasó toda esta historia. Dice, la siguiente es leo textualmente, una placentera interpretación mística del éxodo de Egipto en alusión a la partida de el alma del cuerpo en el momento de la muerte. Esto proviene de Sha'ar Gilgulim, del libro de Itzhak Luria del Ari, Las puertas de la reencarnación. El capítulo 13, versículo 17, que es como empezó la porción, dice, cuando el faraón dejó que el pueblo se fuera. Esto se refiere al momento en el que el alma se va del cuerpo. El faraón, el rey de Egipto, es en realidad el cuello de la persona, que representa la parte testaruda del cuerpo. De ahí viene este tema de y Dios endurecía el corazón del faraón y todo esto. Y sabemos que, dice, esa parte testaruda es la forma de decir, gobierna por encima del cuerpo. Sabemos que el cuello corresponde a Da'at, a la sefirá de Da'at, que es el intelecto, ¿sí? El intelecto es una cosa formada. Nosotros formamos nuestros prejuicios o venimos ya con ciertos arquetipos de prejuicios y ¿sí? con eso que nos decimos que así soy, ¿sí? Estamos lo que hablamos la semana pasada de estamos dispuestos a cambiar, pero a cambiar hasta un punto. Después viene la parte en donde decimos, bueno, pero así soy, que me acepten como soy. Ese soy yo. No nos olvidemos que, porque culturalmente nos han hecho creer que la palabra ego es algo, un atributo malo del ser, pero no nos olvidemos que ego es una literal traducción de el latín que quiere decir yo. No quiere decir un tipo de... ¿sí? La palabra ego quiere decir yo. Y mucho de lo que nosotros decimos cuando decimos, bueno, pero así soy, o sea, hasta acá cambio y de acá en más acéptenme como soy.
Y ahí es cuando, como estudiamos la clase de la semana pasada, si la persona realmente está dispuesta a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir también contra eso, contra lo más, contra mis oscuridades más internas. Que ojo, la razón por la cual la persona no está generalmente dispuesto a ir contra ese yo, contra esos aspectos más oscuros, es porque sabe que no los puede combatir, sabe que pierde siempre. ¿Sí? Pero lo que aprendimos de la clase 2 de la semana pasada es que cuando la persona está dispuesto a ir contra eso, el trabajo no lo tiene que hacer la persona, lo hace la luz misma. Es crear el espacio para que la luz entre y brille en ese lugar oscuro donde está ese cocodrilo o ese monstruo interno, y a eso me refería con que vieran la película, ¿sí? La película del tigre, La aventura extraordinaria, ¿sí? Y para los que la vieron ya seguramente saben a qué me refiero con esa bestia interna o esa parte más oscura. Entonces, seguimos. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, que es Egipto, que es la prisión para el alma, está gobernada por el cuello, ¿sí? Por eso Mitzrayim, Metzar, que es la parte donde se achica el cuello, la parte estrecha, Metzar quiere decir estrechez, es donde está el intelecto, donde todo lo que era las 3 sefirot de arriba, pura luz, puro conocimiento, todo se ahorca en un lugar que ¿quién lo ahorca? Nuestro intelecto, lo que nosotros decidimos que quiere decir tal cosa y lo que es bueno y lo que es malo. Dice, cuando el alma, capítulo 14, versículo 8, dice, y Dios endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él decidió salir a perseguir a los hijos de Israel. Dice, cuando el alma se va del cuerpo, los poderes de la inclinación al mal lo corren, lo persiguen. Les voy a hacer una aclaración que aparece mucho después, pero para que no sea tan sofocante lo que vamos a leer. Estamos hablando de cuando una persona es una persona negativa. Después, al final, el Ari dice, todo esto es totalmente lo contrario cuando una persona busca la conexión con la espiritualidad. Dice, cuando el alma se va del cuerpo, la inclinación al mal, el faraón, lo persigue para dañarlo, ¿sí? Esto es porque la inclinación al mal es el ángel acusador. O sea, cuando el alma se está yendo, no se va sola a reencontrarse con el todo, se va con todas las cosas negativas que hizo que van a acusarlo, ¿sí? Van a atestiguar en su juicio final en su contra. Puesto que después de haberse llevado al alma del cuerpo, el ángel acusador o el ángel de la muerte, lo persigue en un deseo de venganza contra él por no haber podido cumplir su propósito. En el siguiente versículo, 14:9, la Torá dice, y el faraón los encontró mientras estaban acampando frente a las aguas. ¿Sí? Leímos la historia antes y el faraón va con las carrozas todo y los encuentra acampando frente al mar. Dice, esto se refiere literalmente a lo que se conoce como Geinom, el purgatorio, que también es conocido como las aguas de fuego. Dice, puesto que cuando el alma
deja el cuerpo, lo primero que tiene que hacer es pasar por un sistema de purga, ¿sí? Literalmente, purga quiere decir separar, ¿sí? De separación. Un sistema de purga no es pagar, no es una cuestión de ser castigado, es sino de ser separado de su capa de materialismo y de negatividad que adquirió mientras estuvo en el mundo físico. Y por supuesto, cuanto más apegado está al mundo físico y a la fisicalidad, más duro es. Literalmente el Zohar explica que cuando una persona muere, según el grado de apego que tenía a la fisicalidad, si la persona tiene 0 grado de apego a la fisicalidad, muere en Shabbat o Erev Shabbat, justo antes de que empiece Shabbat. ¿Por qué? Porque el sistema de purgación, de separación, no funciona, está de feriado en Shabbat. Y eso quiere decir que esa persona no necesitaba ese tipo de separación. Pero literalmente dice que bajan 600 ángeles y lo agarran a palazos al cuerpo para que suelte el nefesh. Hay 3 niveles de alma. Las personas mueren cuando el nivel que se conoce como ruach sale del cuerpo. Por eso la persona deja de respirar, ¿sí? Ruach también quiere decir respiración. Cuando se va el ruach, la persona muere. Pero hay una parte del alma que también debe liberarse, que es la parte del nefesh abemit, la parte más ¿cómo? Animal o primaria, ¿sí? Que es la que le daba vida, que es la parte que no requiere de conciencia, que es la que mantiene los signos vitales, ¿sí? Nadie piensa latir, corazón o respirar, ¿sí? Eso es una entidad casi por sí misma, pero es necesaria que el cuerpo la suelte. Para que suelte un primer nivel, bajan estos ángeles literalmente dice el Zohar, a pegarle al cuerpo hasta que lo suelta. Y si quedan aspectos apegados, el cuerpo empieza a descomponerse, para que al no haber fisicalidad se tengan que liberar todas esas chispas de luz. Por eso es que los justos, los tzadikim, sus cuerpos no se descomponen. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, porque su alma se va completa, porque no mueren de esta forma, sino que se retiran del cuerpo cuando ya no lo necesitan más como vehículo. Y esto es algo que se ha visto en muchos casos de gente que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchas tumbas de tzadikim de Alemania que fueron llevadas a Israel, y obviamente por temas de seguridad y todo hay que inspeccionar lo que hay adentro de estos cajones, y hay fotos y demás de cuerpos de tzadikim que habían estado enterrados 200 años y que los cuerpos estaban intactos. De hecho, yo conozco personalmente un caso de una persona muy especial que vivía en Tzfat, que un muy amigo mío era su alumno, su discípulo, y esta persona tuvo una gangrena y le tuvieron que cortar una pierna. Y cuando sucede eso, se entierra esa parte del cuerpo, y cuando la persona muere, luego se lleva esa parte y se la pone junta con el resto del cuerpo. Y esa amputación había sido 8 o 10 años antes de que esta persona muriera, y cuando fueron a desenterrar la pierna, entiéndase que en la tierra de Israel no se entierra en cajones, se pone directamente en la tierra, entonces se marca dónde, porque es mejor que el cuerpo vaya directamente a la tierra. Cuando fueron a desenterrar la pierna estaba igual que como la habían puesto hacía 10 años.
Entonces, seguimos con este otro entendimiento de qué quiere decir la porción de Beshalach cuando nos cuenta toda esta historia. Y por supuesto es lógico que, no solo es lógico que haya un montón de gente que cuando lee la porción de Beshalach ve una realidad de lo que está escrito, incluso aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento en Kabbalah y ven los 72 nombres y Vayosha y algo más. Y tampoco es casual que nosotros este año vemos un nivel más allá de lo que está escrito en la porción de Beshalach, que no vimos algunos de ustedes hace muchos años que estudian o que han estado en una clase del Zohar de la porción de Beshalach, y por alguna razón este año tenemos el mérito de este nuevo entendimiento. Dice, y los encontró en el río, acampando al lado de las aguas. Se refiere a que inmediatamente después de que sale el alma del cuerpo, tiene que pasar por este proceso de decantación que lo trata de separar de la costra creada por el materialismo y las cosas negativas que adquirió en su estadía en la tierra. El siguiente versículo dice, y cuando el faraón se acercó a ellos, esto se refiere al faraón, que es el ángel acusador, se acerca al alma para entregarlo a estos apaleadores, ¿sí? Para que infrinjan esta tortura que le hacen al cuerpo para que se separe de todas esas almas que quedan pegadas a este plano después de que mueren. Es gente que es sumamente materialista, que no puede soltar y no entran en el proceso de tikkun. Y una de las cosas que uno debe hacer cuando hace Akafot de Hoshana Rabbah, del último día de Sukkot, o en Simchat Torah también, dicen que cuando uno lo pide en ese momento, ese deseo es concedido. Uno debe de pedir que si muere en ese año, que inmediatamente se vaya de este plano, ¿sí? Que no le vaya a pasar, Haz Shalom, quedarse estancado en este plano. Ok. Dice, y continúa diciendo la porción, dice, y los hijos de Israel levantaron sus ojos y vieron que los egipcios estaban avanzando y los venían persiguiendo por detrás. Y se aterraron. Y por eso es que los hijos de Israel empezaron a pedirle a Dios. Así que después sabemos esto de qué es lo que Dios contesta. Y le dijeron a Moisés, no había suficiente tumbas, cementerios en Egipto para que nos trajeras a morir acá al desierto. Dice, y le dijeron a Moisés, quiere decir, y el alma le dice a la inclinación al bien. ¿Sí? Porque sabemos que Moisés es el opuesto del faraón, que en este caso es la inclinación al mal. Ahora dice que el alma ve el sufrimiento que le producen, que le están propiciando estos ángeles del mal, de la inclinación al mal. Le preguntan a la inclinación al bien, y al final, ¿qué me vas a decir? ¿De que servía hacerte caso a vos? ¿Viste? Te dije, o sea, al final, ahí, mientras estaba en el cuerpo,
no sabía cómo era el final, pero ahora que estoy viviendo el final, te digo de que no valía la pena hacer cosas buenas porque al final igual te agarran a palos y terminás sufriendo. Pero eso es lo que de hecho decimos nosotros todo el tiempo, o sea, hasta que el alma es purificado de las clipotos, de la conexión con el materialismo, la negatividad, sigue viendo la realidad desde no conviene la espiritualidad, porque al final también te agarran a palazos. La persona que es espiritual, al revés, pudiera decir, mira vos, tanto trabajo hice en toda mi vida y gracias a que ahora estoy acá, en un día de que me agarran a palazos termino con ¿sí? Termino con todo. O sea, si me hubieran dado a elegir en aquella vida sufrir un día estos mismos palazos, pero después seguir limpio, la persona justa hubiera aceptado. ¿Sí? El que está conectado a la clipa, no. Okay. Sí, está escrito con un nivel de detalle que es larguísimo. Dice, ¿qué hiciste? Le decía el pueblo a Moshe, en sacarnos de Egipto. Allá que estábamos, nos hubieras dejado solos a que sirviéramos a los egipcios, ¿sí? Me hubiera quedado vivo en el cuerpo, siguiendo, o sea, siguiendo con todas las cosas negativas que hacía. Puesto que hubiera sido mejor seguir siendo un esclavo de Egipto que morir en el desierto. Y es otra vez esto, que si me das a elegir, prefiero, no importa que esto me purifique, yo toda la vida prefiero la negatividad del 1%. Dice, y por supuesto lo opuesto ocurre, dice el Ari, con un tzadik. Porque no ve la hora de llegar al mundo de la verdad. Entonces, si todavía le queda alguna cosa pegada, está feliz de que se la limpien. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. Esto es, dice, cuando el alma está atravesando este proceso, la inclinación al bien le dice al alma, no tengas miedo de este castigo, puesto que esto es bueno para vos. Dice, puesto que a través de esto te vas a poder limpiar de los poderes impuros que estaban pegados al bañarte en este río o en estas aguas de fuego. Dice, ¿y qué les dice Moshe inmediatamente después? No tengan miedo, manténganse parados y miren y sean testigos del grandioso acto que el Creador va a hacer por ustedes en este día. Y esto quiere decir, el grandioso acto es esta purificación que atraviesa la persona. Ojo, que todo este proceso puede ocurrir en solo un día. Según qué tan arraigada la persona esté, puede llegar a ocurrir hasta en 12 meses. ¿Sí? Pero en definitiva, todo esto puede ocurrir en un solo día. Y continúa diciendo la Torá, dice en el versículo 13 del capítulo 12, dice, los egipcios que ves hoy nunca más volverás a ver. Dice, y esto quiere decir que la negatividad que se limpie, gustosa, o sea, de que aceptes ese proceso de entre la vida y entre una vida y otra vida, o entre la muerte y la siguiente vida, aceptándolo sin miedo, dice, la negatividad que se limpie o las transgresiones que limpies en ese día, nunca más las vas a volver a hacer. Y después empieza a hablar, es larguísimo, pero empieza a hablar de qué es lo que significa
los siguientes pasos, esto de y cruzaron el mar y llegaron al desierto de Shur y no había agua, y el agua estaba amarga. Dice, esto del agua amarga tiene que ver con que, dice que viajaron 3 días, y en el tercer día llegaron a este lugar en donde estaba el agua amarga. Dice, y esto es porque después de que el alma se va de este purgatorio, ayuna durante 3 días. Es decir, que durante 3 días no estudia Torah. Dice, y sabemos que la Torah es el alimento para el alma. Y dice, y si no fuera por ese alimento que la persona comió durante su vida, ya que dependiendo de que si la persona se ocupó o no de comer alimento para el alma, es el nivel es la fortaleza que la persona va a tener para atravesar o no ese purgatorio y terminar en lo que se llama, entre comillas, el paraíso. Esta idea del paraíso, según la explicación del Ari, todas las almas van al purgatorio y todas van al paraíso, ¿sí? No hay los buenos y los malos y las almas son todas, tienen cierto nivel de corrección. Lo que no lograron corregir en esta vida es más tiempo, el tiempo en el que van a tener que ser depurados, pero al final todos terminan en el paraíso, en donde solo estudian Torah. Y hay opiniones, hay varias opiniones y seguramente son todas correctas, pero una de las opiniones de dónde es el paraíso, ¿saben cuál es? Los 9 meses siguientes de gestación antes de que vuelvan a ser en el mundo. Los 9 meses de cuando el bebé se está formando en el vientre materno, eso es el paraíso. Porque dice que lo único que hace durante esos 9 meses es estudiar Torah. Así que hay un canal directo y literalmente, dice el Ari, durante ese tiempo la persona estudia, dice que Dios le enseña de su boca Torah para nutrir ese alma para el próximo trabajo que viene a hacer. Por eso también hay la razón por la cual la Torah se lee los lunes, los jueves y Shabbat, es porque se dieron cuenta, Moshe se dio cuenta, que si pasaban 3 días sin que hubiera un milagro, esta gente ya dudaba, perdía su fe o su conexión, ¿sí? Entonces, por eso se instituyó que a pesar de que la Torah se lee completa, la parashá en Shabbat, los lunes y jueves se lee la porción que corresponde a la Aliyá de Cohen, a la primera sección, porque si el pueblo está separado de la Torah más de 3 días, pierde su conexión. Y si está también separado del agua más de 3 días, por eso es que se recomienda que todo hombre haga mikve, por lo menos que no deje pasar más de 3 días sin hacer mikve, porque Torah y agua es todo lo mismo. Quiero llegar a la parte del árbol y con eso terminar. Bueno, después hace todo otra vez, explica qué significa el man, la maná. Dice, la maná es lo que come el alma. El pueblo le dice en otra, que cuando llegan a lo del agua amarga, el pueblo le dice a Moshe, dice, ay, cómo extrañamos cuando estábamos en Egipto que la abundancia de pan que había, ¿sí? De pan y de comida. Entonces aparece de golpe cae esta comida etérea del cielo. Perdón, y dice, y eso se refiere a que cuando finalmente el alma pasa por estos sistemas de purga,
y llega a lo que es el paraíso, recibe como este alimento constante de este pan que es la Torá, pero que depende de cuánto se ocupó en la vida anterior de qué cantidad de su día o de su tiempo ocupó en alimentar al alma. Y la relación que hace el Ari es que es directamente proporcional cuánto la persona estudia Torah a cuánto sustento cae del cielo para él. ¿Sí? Cuánto la persona dedica a su crecimiento espiritual, el que tenga el mérito de que el poco trabajo que haga con su cuerpo reditúe mucho sustento. Y de acá uno también puede entender, y creo que es una de las grandes diferencias entre muchas, entre comillas, espiritualidades y la Kabbalah. Me acuerdo una vez en una clase dije esto y alguien me dijo, y bueno, porque esta es la espiritualidad de los judíos, no podía ser de otra forma. La pobreza es vista como una aberración espiritual. ¿Sí? Pocas cosas son vistas como un estado negativo de ser, de existencia, como la pobreza. Imagínense ahora que uno entiende cabalísticamente cómo fue creado este mundo, el porqué, la luz y la vasija, el sufrimiento que le produce al creador ver a una persona pobre. ¿Sí? Cuando no es una persona que tiene la función en este mundo de ser pobre. Porque hay una frase en el Talmud que dice: pobre de la generación que no tenga, ¿cómo se dice? Beggars, por dioseros a quien darles de acá, a quienes darles, con quienes hacer obras de caridad. Dice: pobre de una generación que de golpe haya solo gente rica y no puedas dar de acá. De hecho, sabemos que cuando se estaba destruyendo el segundo templo de Jerusalén, el profeta Jeremías entró al templo y en lugar de suplicar que pare la destrucción o lo que sea, le suplicó a Dios que mande un verdadero hombre pobre a quien él le pueda dar de acá para que se acabe esa destrucción. ¿Sí? Porque el poder que tiene darle a un verdadero hombre pobre tiene el poder de eliminar totalmente la muerte. Pero nosotros jamás deberíamos de tener esa función. Con lo cual, esa idea que hay de que la pobreza dignifica o que la espiritualidad y el no tener posesiones físicas están relacionadas, o que la carencia física es relacionada a la espiritualidad, es totalmente errónea. David Amelech, el rey David, dijo que solo a los pobres escucha Dios. Y el Zohar lo explica con lujo de detalle qué quiere decir esta frase. Quiere decir solo a las personas que son pobres de ego. Solo a las personas que tienen poco yo es a quienes escucha Dios. Pero una persona que es pobre en carencia física no tiene ni siquiera el empezar a tener afinidad para que Dios lo escuche. ¿Sí? Porque Dios es pura plenitud y desde la carencia no hay otra cosa más que la repulsión a la plenitud.
y generalmente, lamentablemente, hay una relación bastante directa entre el atravesar pobreza y el ser demasiado ricos en ego. Si bien hay mucho más, voy a aprovechar esta última frase para cerrar con esto. Los 72 nombres aparecen en la Torá, en esta porción, como la última revelación de los atributos de Dios. Porque los otros nombres de Dios ya aparecen en la Torá antes. ¿Sí? Los otros 7 nombres por los cuales es conocido Dios ya aparecieron en la Torá. Esta última revelación de estos 72 nombres es como decir, bueno, te di te di el otro, te di y bueno, ¿sabes qué? Bueno, te voy a dar hasta el último detalle de cómo se divide los distintos atributos de Dios, para que sepas cómo controlar este mundo físico que solo a través de estas letras hebreas puede ser moldeado, siempre y cuando, y esto es algo que es siempre así, es una ley de las 7 leyes básicas de la metafísica del hermetismo, toda tecnología metafísica puede ser utilizada en nuestro favor siempre y cuando no vaya en contra de ninguna otra persona. ¿Sí? Desde esa base, estos 72 nombres son la respuesta final a cualquier obstáculo que está enfrente, sin tener que estar pensando en que le vaya mal al otro. ¿Sí? Porque muchas veces, si el obstáculo es un juicio, una pelea, un esto, un lo otro, uno pretende ganar. ¿Sí? Y hay siempre algún condimento de venganza en el que si como uno gana el otro pierde, y la verdad es que lo que uno debería de desear es que los dos ganen, o sea que cada quien se lleve lo que quiere, porque en realidad en el mundo hay infinita abundancia para que todos tengan lo que todos quieren. Estos 72 atributos, como todo, tienen una contraparte negativa. No hay 10 sefirot hacia arriba y hay 10 hacia abajo. Hay un Moshe y hay un faraón. Hay 72 nombres y hay 72 atributos negativos exactamente iguales a estos 72 nombres que forman yo. Esta herramienta, para aquellos que, porque durante hace miles de años que se habla de estos, en realidad ojalá se hubiera hablado, pero hace miles de años que está plasmado en papel que existen estos 72 nombres, y pareciera ser que el último que los usó exitosamente fue Moshe, ¿sí? Para dividir estas aguas y sabemos que Moshe correspondía a la sefirá de Da'at, al intelecto. Y a la corrección del intelecto, porque era la contraparte del faraón. Besat Hashem, que esta semana, que este entendimiento de la porción de Beshalach y de los 72 nombres nos sirva para tratar de corregir el intelecto con el cual tratamos de aplicar las herramientas, ¿sí? Que es la motivación detrás. La gente viene y te pregunta, ¿y en qué tengo que pensar cuando uso los 72 nombres? ¿Y en qué tengo que pensar cuando escaneo el Zohar? ¿Y en qué? Ni siquiera sirve decirle a alguien en qué tiene que pensar, porque la gente piensa en lo que quiere pensar.
¿sí? Nadie piensa lo que otro le dice que piense. Si fuera tan fácil, ¿sí? Nos hubieran dado una fórmula simple que diga. ¿Sí? Y en esta semana, tal vez si podemos utilizar estos 72 nombres para romper el obstáculo más difícil que tenemos enfrente nuestro, que es nuestro ego. Porque cada uno de estos 72 nombres corresponde a un aspecto. Si esa es la totalidad de la luz, nosotros sabemos que cómo se creó, que la creación de este mundo en sí, ¿sí? La creación para que de lo infinito se creara este mundo limitado, lo único que el creador tuvo que crear fue el ego. ¿Sí? Eso fue lo que creó la fragmentación, la intelectualidad de la individualidad, que se conoce como yo, ego, como le quieran llamar. Ese es el peor enemigo que tenemos. Si entendiéramos, o sea, cómo pudiéramos pedirle, cómo pudiéramos usar los 72 nombres en el caso de un juicio, pidiendo lo bueno para nosotros y lo malo para la otra parte, si la otra parte fuera una parte mía. ¿Sí? ¿Cómo pudiera yo decir, bueno, Hasu Shalom, si la persona tiene, no sé, se los voy a llevar al peor de los extremos, cáncer en el riñón, que la persona dijera, uy, ojalá me pudiera curar del cáncer del riñón y que se enferme el hígado? ¿Alguien diría semejante estupidez? Pero eso es lo que nos dice nuestro ego cuando nos dice que yo gane y que el otro pierda. ¿Sí? Porque si hay abundancia para todos, que los dos ganemos, porque cuando él gana, yo también gano. Cuando a mí me dé alegría el triunfo de mi enemigo, incluso, porque me dé cuenta que, en definitiva, soy yo mismo, ahí recién vamos a empezar a tener la capacidad de usar estas herramientas como Moshe la usaba. Porque no es que no las tenemos a las herramientas, lo que tenemos es pervertido la intelectualidad del cómo queremos utilizarlas. Así que a escanear los 72 nombres con esa nueva conciencia y nos vemos el sábado para Tu Bishvat. Gracias.